noches. Darle la bienvenida a nuestra invitada primeramente, a Winnie Byanyima, directora de Oxfam Internacional, y a Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Sean bienvenidos también Carlos Aguilar, director de Oxfam para Bolivia, Hindú John Abraham, representante residente del Banco Mundial, Laís Abramo, directora de la División de Desarrollo Social de CEPAL, Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, PNUD, y también les saludamos a la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado. Queremos darles un saludo muy especial y la bienvenida a todas y a todos ustedes. Gracias por su asistencia y bienvenidos al Seminario Internacional Desigualdad en el Mundo 2018. El Seminario Internacional Desigualdad en el Mundo 2018 es una actividad que la Vicepresidencia realiza en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Banco Mundial y Oxfam Bolivia. Este seminario es la segunda versión que se realiza sobre temáticas relacionadas con desigualdad, pobreza y desarrollo en sus diversas dimensiones abordadas por diversos especialistas internacionales y nacionales. El primero se realizó el año pasado y contó con la participación de Óscar Calvo González, experto invitado por el Banco Mundial, y George Gray Molina, asesor económico para América Latina y el Caribe del PNUD. Hoy nos acompaña Winnie Byanyima. Ella es directora ejecutiva de Oxfam Internacional. Es líder en el ámbito de los derechos de las mujeres, la gobernabilidad democrática y la consolidación de la paz. Durante 11 años fue parte del Parlamento de Uganda. Ha servido en la Comisión de la Unión Africana como directora de Género y Desarrollo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cofundó la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, integrada por 60 miembros, y presidió un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre los aspectos de género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre el cambio climático. Ha integrado numerosas juntas y comisiones mundiales, incluyendo la Fundación para el Fomento de la Capacidad de África y el Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer. Bienvenida nuevamente a la directora de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima. A continuación, tenemos la exposición de nuestra invitada. Your Excellency, the Vice President, distinguished guests, all of you who have come to this event, greetings. Amigas y amigos, I greet you. I don't speak Spanish, but I'm going to learn some so that I No hablo can español, engage in pero voy a Bolivia. aprender lo más If you posible para don't poder mind, tratar en Mr. Bolivia. Vice President, I think Señor I'll use the Vicepresidente. lectern there. Thank you. Con su permiso voy a usar la testera. Excellencies, respected guests, Invitados especiales, to obviamente, speak señor before you vicepresidente. today Hablo is truly delante de an ustedes, honor es un for honor Oxfam para and for Oxfam myself. y para mí en persona. Oxfam Es parte de un movimiento global para el cambio, trabajando en más de 90 países para terminar la pobreza, eliminar la desigualdad, y tenemos una historia muy orgullosa acá en Bolivia, junto con mis colegas Carlos Aguilar, director de Oxfam en Bolivia. Los saludo a todos ustedes, señor vicepresidente, y el liderazgo de su gobierno, que está activamente en el movimiento en contra de la desigualdad, algo que he discutido que cuando conocí al Ministerio Prado hace un mes atrás. Están forjando un nuevo camino que es parte de una tendencia mundial. Este evento también es un testamento de ese liderazgo. No puedo pensar en muchos líderes a nivel mundial que me invitarían a mí de Oxfam a hablar sobre la desigualdad. Y más bien hay gobiernos a nivel, que hay muchos gobiernos que me detestan a mí y que detestan el tema de la lucha por la desigualdad.
La lucha para eliminar de la extrema riqueza y por tanto la extrema pobreza es la lucha más grande de nuestra generación porque lograr los derechos humanos descansa sobre esta lucha. De eliminar esta injusticia y desigualdad en la pobreza y la discriminación sistemática de mujeres descansa o depende de la eliminación de extrema riqueza. 42 personas, casi todos hombres, tienen tanta riqueza, patrimonio. Su patrimonio es el equivalente a la de 3.7 mil millones de humanos. Es decir, menos de 50 individuos tienen una riqueza patrimonio que iguala a de casi 4 mil millones de personas. Existe tanta riqueza hoy en día como nunca antes vista en la historia. Vivimos una era de consumo excesivo, jamás visto, no sostenible, que está destruyendo nuestro planeta. La desigualdad, señor vicepresidente, ha forjado mi vida. Yo crecí en un pueblo en el sudeste de Uganda. Tengo recuerdos muy gratos de este pueblo. No teníamos electricidad, no teníamos agua, no había televisión. Obviamente, la primera vez que vi televisión tenía 16 años. Nosotros traíamos agua del río y leña del bosque. Caminábamos 5 kilómetros al colegio, 10 kilómetros ida y vuelta. Hacíamos tarea en las noches a la luz de una lámpara de queroseno. Pero esta no es la historia de la pobreza. Mis padres eran profesores de colegio, entonces yo estaba entre los mejores. En esa época yo no entendía ni aceptaba que yo podía caminar al colegio con zapatos, mientras que mis mejores amigos andaban descalzos. Entonces yo ponía mis zapatos en mi mochila para andar descalzos con ellos. No entendía por qué. No entendía por qué yo tenía más que ellos. Hasta el día de hoy no entiendo por qué hay gente que vive en miseria y otros viven tan bien. No tiene sentido y hasta el día de hoy no tiene sentido. He estado luchando toda mi vida como activista para terminar y borrar esta desigualdad, esta injusticia. Me atormenta la memoria de todas las chicas con las que fui al colegio que nunca terminaron el colegio, desertaron. Y muchas de ellas chicas mucho más inteligentes que yo. No es aceptable que después de medio siglo, todavía en mi vida, todavía millones de niñas que no tienen en el mundo, que no tienen la posibilidad de terminar la secundaria, a veces ni la primaria. Y saben, no solamente pierden las niñas, todos perdemos cuando ellas desiertan colegio. Pónganse a pensar cuántas de esas niñas podrían ser científicas, astrofísicas de nuestros pueblos. Y ahí están todavía arriando ganado. Para hacerle frente a los retos del siglo XXI, tenemos que aprovechar los talentos de toda la humanidad, en vez de despilfarrarla en un sistema que solo beneficia a unos pocos, a unos afortunados. La desigualdad daña a mucha gente, pero nos engaña a todos. Y esta crisis de desigualdad está empeorando. La información de Oxfam muestra que el año pasado, de todo el patrimonio creado el año pasado, 82% de todo este patrimonio era de propiedad de 1% de la población. Una vez más, y los más pobres de la humanidad recibió 0 de este patrimonio. Esta 50% de la humanidad no son vagos, no están sin hacer nada, es gente que trabaja muy fuerte
pero el patrimonio se acumula hacia arriba. La riqueza de los billonarios está incrementándose en 13% anual desde 2010. Está creciendo 6 veces más rápido que los sueldos de la gente trabajadora, de los trabajadores. Y estoy aquí parado en Latinoamérica y sé que es una época de mucha ansiedad en esta región del mundo. Latinoamérica sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, una realidad construida sobre una historia de colonialismo, igual que África, y la explotación y concentración de tierras por élites que aplastan a los más pobres, especialmente mujeres y pueblos indígenas. Y en este siglo, a la misma vez, hemos visto el ascenso del liderazgo increíble que está llevando al continente en nueva dirección. Latinoamérica es la única región, a la vez ha sido la única región que ha sido capaz de reducir pobreza y desigualdad en gran nivel. Esto demuestra que estos logros son logrables, perdón la redundancia. Pero este progreso está ahora amenazado. Por primera vez en este siglo, el continente está viendo otra vez el ascenso de pobreza y desigualdad. Esto no es sorpresa que vamos a ver más autoritarismo, más sexismo, más racismo al mismo tiempo. El liderazgo de Bolivia, con más razón, el liderazgo de Bolivia es importante hoy en día. Este continente no está solo, la pobreza extrema ha subido en África también. A nivel global, el Banco Mundial ha provisto nueva información que en los últimos 2 años que la reducción de pobreza ha sido reducida por la mitad. Pero la verdad es que esto no es un accidente. Es el resultado de economías que han sido diseñadas con este fin. La desigualdad que nos divide es una construcción humana. Y más específicamente es hecha por los hombres. Hace 4 décadas, gobiernos inspirados por ideologías de la economía neoliberal comenzó el proceso de liberalización económica y desregulación. Algunos de esos países en Sudamérica era un laboratorio para esta prueba. Bolivia fue una de ellas. Yo recuerdo bien, yo era un activista en África, pero yo me acuerdo las luchas del agua aquí en este país y muchas de las políticas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hoy día el neoliberalismo es todavía presentado como algo que tiene sentido, como una política que tiene sentido. Es casi una religión, nunca cuestionada, pero no es. Tiene que ser cuestionada y debe ser desafiada. Hay alternativas. Gobiernos cada vez se retrocedieron y permitieron los mercados libres que privilegian a unos pocos, sobre todo a los que tienen capital a la mano, y empeorando la desigualdad y crisis. Las grandes empresas se han autotransformado para extraer a manos llenas en una economía donde el ganador se lleva todo. Estos negocios evitan tienen evasión impositiva, disminuyen salarios, excluyen a los proveedores y obviamente oprimen y explotan a los trabajadores, todo para aumentar obviamente las ganancias. Por lo tanto, los más pobres sufren, pero entre los más pobres los que más sufren son las mujeres. El patrimonio de los ricos está construido sobre las espaldas de mujeres que están trabajando en lugares inseguros, peligrosos, precarios, y con sueldos de hambre en todo el mundo.
También trabajamos, y esto incluye Estados Unidos de Norteamérica, hay estas circunstancias. La gente que trabaja en fábricas de Estados Unidos, en las fábricas de gallinas, y contraen enfermedades que les obliga, que les trae de abortos naturales. Todo esto sucede en países como Estados Unidos. Esto es neoliberalismo. Luego hay todo el trabajo que las mujeres hacen gratuitamente, cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Esto es percibido como trabajo de las mujeres y no tiene valor. Este trabajo es invisible y no está contabilizada en las estadísticas nacionales. Sin embargo, tiene un valor económico de miles de millones. La PNUD, en su informe de 1999, ha estimado el trabajo, ha estimado que el valor del trabajo de las mujeres es de 16 trillones de dólares a nivel mundial, comparado a la producción mundial industrial de 23 trillones. Es decir, 2/3 de la producción industrial está producida por el trabajo no pagado de las mujeres. Por la explotación de las mujeres viene también la violencia contra las mujeres. Esto ha llegado a extremos muy elevados en esta región. Cada 5 horas es muerta una mujer en Latinoamérica. En la mayoría de los casos, nadie es procesado, nadie es enjuiciado, creando un ambiente de impunidad que condona la violencia contra las mujeres y niñas. Los derechos de las mujeres no solamente son un tema de derechos humanos, es un tema económico también. Si las mujeres no pueden escoger cuándo tener hijos, cuántos hijos tener, no van a poder tener, el país no puede aprovechar de los recursos, de los talentos que tienen las personas. No serán productivas, no serán parte de la fuerza laboral. Si las mujeres están agobiadas con todo el trabajo que no es pagado, no tendrán tiempo para hacer trabajo que es remunerado y procurar trabajo y poder crecer. Pero hay muchos que benefician de las mujeres de sus salarios bajos y en la acumulación de riqueza. Y por lo tanto, en la economía mundial, no solamente tolera el sexismo, sino que es parte estructural de esa economía, el sexismo y la explotación de mujeres. Y es parte de una arquitectura de chauvinismo, de leyes chauvinistas y pensamientos o creencias sexistas. No debemos perder vista de la gente que sufre como resultado de esta arquitectura. Yo conozco gente que han perdido a seres queridos porque no han podido pagar medicinas muy caras. Cuando las grandes corporaciones fármacas suben sus precios o establecen precios de medicamentos muy baratos de producir, es solo con la mira a de ganancias. Hay una compañía en Arizona que para tratar complicaciones del bladder, es un antibiótico. Esta es considerada una droga esencial por la Organización Mundial de la Salud. Como ha sido fabricada e inventada en 1953, ya han ganado y han recuperado su inversión, pero la compañía ha elevado el precio de $475 la botella a $2,375, es decir, ha cuadruplicado el costo del producto. Cuando fue desafiado la compañía, y lo voy a citar al individuo, al dueño de la empresa o al director de la empresa, es que su requerimiento moral al precio más alto posible, que el precio obedece a demandas de mercado.
y hizo referencias indirectas a que la vida humana es irrelevante, que la economía debe regir las decisiones de economías de mercado. Entonces, las fármacas, estas mismas compañías practican la evasión de impuestos. Entonces, esta es una doble muerte. Por un lado, elevan los precios, la gente muere, y a la vez evaden impuestos que no permiten a los gobiernos financiar salubridad universal. He visto a mujeres que han muerto debido a abortos no seguros, y veo con mujeres con las que trabaja Oxfam en el país de Myanmar, que trabajan para compañías como Gap, H&M y Zara, que fabrican la ropa que estamos usando hoy en día. Trabajamos con estas mujeres para luchar para conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo. Estas mujeres trabajan por $4 al día, trabajan sobre tiempo para ganar un poco más, 6 días a la semana, a veces 7 días a la semana, a veces hasta 23 horas al día. Si se enferman, no se les paga. Si se embarazan, las despiden. No tienen derechos, no tienen voz, derecho a voz. Cuando las entrevistamos, ellas nos dijeron que nos tratan como animales, entre comillas, o sea, es una cita real. Por definición global, estas mujeres no están en la categoría de pobreza extrema, porque la pobreza extrema está definida a nivel mundial como $1.90 por día y ellas ganan 4. Entonces, más bien se considera que están ganando bien. Sin embargo, viven vidas indignas. No solamente ignoramos su sufrimiento, pero encima celebramos a estas mujeres como hitos económicos a nivel global. Y al decir que hemos reducido la mitad la pobreza porque ganan el doble de $1.90 al día. Mientras tanto, la riqueza asciende hacia las cimas a un ritmo alarmante. Patrimonio extremo de los más ricos es destructiva. No es inocua. Algunos dicen que los pobres simplemente están celosos de los ricos, pero la riqueza extrema no es inocua. Y esta gente, las demostraciones de extrema ganancia son la compra no solamente compran obras de arte muy caras, etcétera, pero usan este dinero para comprarse políticos, usan este dinero para hacer lobbying de políticos y el sistema judicial, se compran los medios de comunicación, lo usan para comprarse la justicia y fomentar la impunidad. Lo utilizan para callar las voces de los ciudadanos y del pueblo. Estaba en la Argentina la semana pasada, donde hemos lanzado un nuevo informe de Oxfam y lo llamamos la captura del Estado. Demuestra cómo la extrema riqueza compra más que yates y obras de arte y mansiones, sino cómo se compran políticos, justicia, lobbying. Demuestra este informe de todas las formas en que cómo la captura del Estado ha sido embolsillada por los más ricos. Y mientras más capturan el Estado, más dinero generan, y mientras más dinero generan, más capturan al Estado. Este no es el problema de unos pocos países en esta región, es un problema global, no solamente en esta región. Hay algunos países que regulan la riqueza de los más ricos, como Chile y Honduras, pero necesitamos muchísimo más esfuerzos en ese sentido.
Hay muchas más medidas que hay que tomar para que los más ricos comiencen a sentir el golpe y a tener un poco de miedo al clamor de la desigualdad. Hay que cesar de una vez esta desigualdad, este desprecio insensible por la democracia. Hay un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Louis Brandeis, dijo alguna vez, puedes tener democracia o puedes tener riqueza concentrada en pocas manos, no puedes tener ambas. Efectivamente, los gobiernos hemos estado tomando las malas decisiones. Desigualdad pesa encima de la democracia. Yo vivo en miedo de leer a veces mis correos electrónicos porque leo mensajes de mis colegas en todas partes del mundo que están siendo apresadas, encarceladas por levantar su voz y criticar estos sistemas de desigualdad. El año pasado ha sido el mejor año para los que pelean por el medio ambiente y la pobreza. 60% de las muertes de estos defensores han sucedido en Latinoamérica. Por ejemplo, Mariel Franco, que ha sido Berta Cáceres, que fue muerta en Honduras peleando contra los intereses corporativos en su país. Yo conocí a su familia poco después de su asesinato y ha sido uno de los momentos más decisivos y conmovedores de mi vida. Me ha recordado que conocer a esta familia me hizo recuerdo de cuán lejos puede ir una élite para proteger sus intereses. Me reforzó mi determinación de luchar contra la desigualdad, la violencia sexista, racista y economías no sustentables. Estoy optimista que no estoy sola, no estamos solos. Escuché esta semana que 80% de la población cree que sus gobiernos benefician a pequeños grupos de poder. Esa es la percepción universal en esta región. Entonces tenemos que luchar juntos y decir basta es basta. Es moralmente incorrecto que sufran millones mientras unos cuantos acumulan la riqueza. Es momento de votar el neoliberalismo. Hace 40 años que andan vendiendo su idea. Hemos cometido errores en la izquierda, pero ahora tenemos que reagrupar, reformular y redefinir la naturaleza de qué significa una economía sustentable. De mover de una economía de billonarios a una economía humanista que trabaja para todos. Una economía humanista que sabe lo que funciona, que aprende lecciones de mejores prácticas de otros países como el de Bolivia, mientras a la vez sostiene el crecimiento. Hay que preguntarse por qué solamente uno de 27 niños muere antes de 5 años, mientras que Nigeria, eso no está bien esa cifra, que uno en 27 muera antes de cumplir 5, pero en Nigeria la estadística es 1 en 10. Es decir, 3 veces peor. Y estamos hablando de dos países con GNPs, con PIB similares. Entonces, ¿por qué en un país muere uno en casi 30 y el otro en 1 en 10? Una economía humanista es una en la que las mujeres y hombres son iguales y todos tienen la oportunidad de mejorar sus vidas con su trabajo. Una economía humanista donde vivimos dentro de las fronteras de nuestro planeta. Una economía que no destroza el planeta y que usa los recursos responsablemente en beneficio de futuras generaciones. Una economía humanista que reconoce y respeta los derechos humanos de cada persona. Atrevámonos a repensar también la política fiscal. Deberíamos celebrar la redistribución.
es un sinónimo en el neoliberalismo. La redistribución no es sinónimo de comunismo, como nos hacen creer muchos. Es un acto de humanidad, es un acto de igualdad y de justicia. El mundo tiene los recursos para pagar educación y salubridad universal para todos. Podemos hacerlo. Somos la generación más rica en la historia de la humanidad. Y en una economía humanista deberíamos concentrarlos en gastar en servicios esenciales y ayudar a los más necesitados, no castigarlos. Debemos pasar imposición o impuestos a los más ricos. Paremos a los más ricos y las compañías más ricas de evadir impuestos. Cuando las grandes compañías transnacionales evaden impuestos, los que sufren a raíz de esto son los países más pobres del tercer mundo, porque estas compañías ganan dinero en estos países. En los países de desarrollo se estima que se pierden 100.000 millones de dólares cada año solo mediante una maniobra de evasión de impuestos. 100.000 millones perdidos solo mediante el uso de un método de evasión. Oxfam estima que eso podría pagar la educación de 124 millones de niños a nivel mundial para que atiendan a escuelas. Este dinero, 100.000 millones, puede financiar la salubridad de 6 millones de niños al año. Evitar la muerte de 6 millones de hijos al año. Ustedes son un país que reconoce la importancia de evasión, de evasión tributaria, y admiro mucho la comisión que han conformado para investigar este tema. Podemos hacer mucho más. Debemos clamar todas las voces del sur, del hemisferio sur, clamar más fuerte en todos los ámbitos, y imponer la vigilancia a nivel mundial de la evasión de impuestos de grandes empresas. Estas medidas nivelarán un poco la cancha y ayudarán a hacer más que solo redistribuir. Debemos luchar por salarios dignos para todos los trabajadores, algo que ha hecho un país como Uruguay, donde hay un buen liderazgo. Liberemos a las empresas de su enfoque tan estrecho de que sirven solo a los accionistas. No solo sirven a accionistas, tienen que promover los mejores intereses de sus comunidades, de sus trabajadores, de sus proveedores. Esto no es solamente un sueño. Uso el ejemplo de Mondragón, que es una empresa multinacional española que tiene un valor neto de 13.000 millones de euros, ventas anuales, y tiene 74.000 empleados. Esta empresa es de propiedad de los trabajadores y toma decisiones democráticamente. El ejecutivo, hay techos en los salarios. El director ejecutivo de la empresa no puede ganar más que 8 veces más que el empleado peor pagado. Necesitamos ver gobiernos que fomentan este tipo de empresas, no a las empresas que dañan o lastiman a sus empleados. Y construir una economía verdaderamente humanista, tenemos que atacar las barreras estructurales y a veces ocultas que impiden a las mujeres a crecer. Tenemos que luchar contra las leyes formales e informales que discriminan contra las mujeres. Debemos eliminar esas leyes. Y más importantemente,
También luchemos contra las leyes informales, que son los valores culturales y sociales que justifican la desigualdad, la subordinación de las mujeres y la violencia contra las mujeres. Tenemos que luchar contra esas. Y esa es una batalla que se libra en las calles y en las mentes y corazones de la gente. Tenemos que retar a la cultura machista que va en contra de los mejores intereses de todos, mujeres, hombres y niños. Redefinamos el trabajo que hacen las mujeres, el cuidado que damos a las futuras generaciones, sin el cual no funcionaría el mundo. Redistribuyamos y redistribuyamos la riqueza en favor de las mujeres que no son reconocidas por su contribución. Puede imaginarse una economía donde se contabiliza cada minuto del trabajo que hacen las mujeres todos los días en su hogar. Señor vicepresidente de Bolivia, estoy muy complacido de los esfuerzos que hace este país para establecer ejemplos en este debate mundial. Hay tanto potencial aquí en este país y que veo que mucho potencial para una transformación mundial, para reducir las desigualdades económicas y de género. Estoy muy complacido de ver países como Uruguay, que está tomando pasos seguros hacia una política de salubridad universal. Andemos y luchemos brazo a brazo con comunidades indígenas, con mujeres, organizaciones de mujeres y gente que lucha por los derechos humanos. Estoy muy orgulloso de movimientos como Ni Una Menos aquí en Bolivia, en la Argentina, en su lucha por la igualdad y la eliminación de violencia contra mujeres, trayendo energía fresca en estas luchas. Somos muchas trabajando en esta lucha, junto con sindicatos, organizaciones, movimientos juveniles, movimientos de mujeres. Nos llamamos una alianza en la lucha contra la desigualdad. Y veo a Bolivia como un líder en este frente. Mis hermanos y hermanas, estas son todas cosas que valen la pena lucharlas, son logrables. Podemos construir una economía de una manera que las niñas no tengan que dejar de estudiar en la primaria, como en mi pueblo, en Uganda, para que puedan construirse un mundo más decente, una vida más decente y dignificada. Podemos luchar lado a lado para romper estas economías manejadas por elites. Se llama ahora, tiene un nombre ahora, se llama la captura de estados por elites. Y devolver el gobierno a los pueblos, porque el gobierno tiene que ser una fuerza ecualizadora en favor de los pueblos. Levantémonos y seamos justos y respondamos a la gente como Berta Cáceres, que murió y pagó con su vida su lucha. Levantémonos en favor de la humanidad, levantémonos en favor de la eliminación de la desigualdad y de crear un mundo digno. Una vez más, gracias, señor vicepresidente. Soy su hermana africana en solidaridad con el pueblo boliviano para continuar en su lucha, para que ustedes sean un ejemplo luminoso en todo el mundo en la lucha por eliminar la desigualdad y en favor de sus ciudadanos. Les urjo que continúen siendo esta luz en todo el mundo y sé que podemos construir una economía humana. Gracias. A continuación, tendremos el comentario de Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Adelante, vicepresidente. Muy buenas noches a todas las personas que se han hecho presentes en la vice,
Creo que el espacio ha quedado muy pequeño para venir a ver a Winnie. Deberíamos habernos ido quizás al Banco Central, porque creo que ya estamos aquí 700 personas y aún ha quedado gente ahí afuera. Gracias por acompañarnos, Winnie. Tiene muchos seguidores que querían oírla en sus reflexiones. Las desigualdades, esa vieja compañera de la humanidad ha regresado. En realidad nunca se fue. La desigualdad acompañó y acompaña la vida de la humanidad mucho tiempo atrás. Pero en las décadas de los años 80, 90, 2000, se creó toda una ilusión colectiva y planetaria de que las desigualdades no eran un tema relevante, que las desigualdades estaban desapareciendo, que era cuestión de tiempo, que la globalización, el libre mercado, el management empresarial, las escuelas de negocios que se estaban proliferando en universidades y en todas partes, iban a resolver este tema que parecía más un anacronismo de las viejas discusiones marxistas de los años 40 o 50. Y en torno a esta ilusión de que la desigualdad no era un tema relevante, surgió también un lenguaje que encubría esta lacerante realidad. Un lenguaje basado en la competitividad, el emprendedurismo, los nichos de oportunidad, el libre mercado. Y se nos decía a todos que si había todavía desigualdades era porque o unos eran demasiado flojos o no se habían preocupado de formarse en la tecnología o no habían aprovechado su nicho de oportunidad ni habían desplegado su capacidad de emprendedores, y que era cuestión simplemente de tomar conciencia de esa necesidad para que las desigualdades desaparezcan. Ciertamente había también una cierta base material para que esta discusión en torno a la desigualdad no fuera tomada en cuenta, especialmente en los países más desarrollados, el incremento de la clase media, países europeos, Norteamérica, Japón, Corea, los países de mayor desarrollo tecnológico del mundo, estaban mostrando que la vía de las sociedades era la ampliación de la clase media, la reducción gradual de la gente pobre, y que el resto de los países como África, Asia, América Latina, si se proponían, iban a seguir esa senda de superación de las desigualdades. Filosóficamente todo esto fue enmarcado bajo la ideología de el fin de la historia. Se habían acabado las confrontaciones, se habían acabado las opciones y todo el mundo tenía un destino inevitable, ineluctable y promisorio: libre comercio, globalización, democracia representativa. Y las desigualdades y los sufrimientos eran temas contingentes que iban a ser resueltos gradualmente mediante la política del goteo. Los ricos iban a acumular tanto dinero que iban a hacer gotear su riqueza hacia los pobres, y los pobres iban a dejar de ser pobres. Y si algún pobre se empeñaba en mantenerse como pobre y no asumía estos retos de la modernidad, de la globalización, del libre comercio, estaban las organizaciones no gubernamentales para tratar a esas personas bajo políticas sociales. Se había creado una división planetaria del trabajo. Pero resulta que esta ilusión se quebró. Resulta que la vieja compañera de la humanidad, la vieja compañera de la modernidad, había estado presente ahí. Y el momento de la revelación de su presencia era un fantasma de la cual no había que hablar
y el fantasma se corporaliza, se vuelve cuerpo lacerante, sufriente, no solamente en los países de la periferia capitalista, sino también en los países del núcleo, del corazón capitalista. El campanazo fue la crisis del año 2008. Fue un campanazo que agarró a todos desprevenidos. Algo estaba mal. Esta ilusión de libre comercio, libre mercado, mercados financieros expansivos, ininterrumpidos, se frena. Y poco a poco comienzan a surgir los datos. El comercio ya no crece 3 veces más que la producción. Surge el dato de que la clase media norteamericana cae del 59-60% al 46%. Surge el dato de que en Alemania, de que en Inglaterra, de que en Nueva Zelanda la clase media comienza a reducirse. No es un problema solamente de los países de América Latina o de África, sino que también es un problema que se presenta en el mundo entero. Los mercados financieros no son infinitos, reducen su movilidad, comienza a discutirse en medio de la globalización el surgimiento de tendencias desglobalizadoras y el debate en torno a las desigualdades crecientes que acarrea el neoliberalismo emerge en la palestra. Académica, luego política, luego sindical, luego mediática y así sucesivamente. Entre el año 2011 y el año 2015 han aparecido 3 grandes obras académicas que han generado mucho revuelo y que le han dado carta de ciudadanía a la desigualdad, considerada reminiscencia o anacronismo marxista de los años 50. 2 premios Nobel y un economista que se volvió famoso con un libro, el profesor Piketty. El primero en escribir sobre el tema va a ser el premio Nobel Stiglitz, que publica su libro en el año 2013, El precio de la desigualdad. Su texto inicialmente estudia Estados Unidos y estudia cómo en este tiempo de neoliberalismo desbocado, ese es el concepto que él utiliza, la desigualdad se ha incrementado. Y de ahí surge el famoso 1%, de cómo el 1% de los norteamericanos tiene todo lo que el 99% restante necesita. Y a partir de esta propuesta del premio Nobel Stiglitz, distintas instituciones y academias trabajan el tema del 1%, la concentración de la riqueza en el 1%. Pocas familias, pocas personas con mucha riqueza. 2 años después, otro premio Nobel, Angus Deaton, publica otro texto. Se llama El Gran Escape. Y ahí estudia cómo es que las condiciones de vida de la población han mejorado desde hace 300 años en temas de salud, en el combate a los virus, en el desarrollo de la medicina, cómo ha mejorado el índice de vida de las personas. Pero toca un punto central que había sido debatido en América Latina con otra categoría en los años 70, con André Gunderfrank, y él plantea que las medidas institucionales que algunos países toman para superar las desigualdades en sus países crean efectos institucionales en otros países que limitan la desigualdad. Que fomentan la desigualdad, que limitan la construcción de relaciones iguales. Y por último va a aparecer el año 2014 el profesor Piketty, que se va a volver famoso con un texto que se llama El capital del siglo XXI, que hace un estudio sistemático de varios países del mundo, especialmente de Europa y por supuesto Estados Unidos e Inglaterra, sobre el crecimiento de la desigualdad. E introduce una categoría, una fórmula simple. Cuando R es mayor a G, surge la desigualdad. R es cuando la tasa de
rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía y los salarios, cuando sucede eso, entonces se crean las condiciones de la desigualdad. Y él dice, esta es una constante en la sociedad moderna. De hecho, esa es la normalidad de la sociedad moderna capitalista, solamente interrumpida durante 30 años gloriosos, los años 40, 50 y 60, cuando esta fórmula se revirtió. Y hace un cálculo simple el profesor Piketty. La economía en condiciones normales del mundo debe crecer o crece en promedio 2%. 2%. Pero cuando hay países o actividades económicas que te ofrecen un rendimiento económico superior al 2%, no sé, colocar dinero en la bolsa de valores, vivir de las rentas del capital heredado de tu padre o de tu abuelo, y cuando eso te da un rendimiento por encima del 2%, significa que se está cumpliendo la fórmula. Significa que alguien, es decir, el resto de las personas, va a recibir menos. Y entonces, en esta formulita tan sencilla y en esta lógica de que el mundo va a crecer 2% en promedio y crecer más del 2% en alguna actividad económica, lo que hace es jalar hacia ese sector privilegiado la riqueza y los bienes que deberían quedar en otros sectores, entonces surge la desigualdad. Y usa un conjunto de datos, de instrumentos, y genera todo un debate que ha llegado hasta Bolivia, ha llegado a la academia, ha llegado a los sindicatos, al sistema político, a los medios de comunicación, y la desigualdad ha adquirido ya la presencia corpórea de un cuerpo sufriente. No es ya más un anacronismo marxista, no es más un acto denunciativo o reivindicativo, es un hecho lacerante de la realidad moderna. Estos profesores de economía se centran en la construcción de relaciones de desigualdad en el ámbito de la economía. Relaciones al interior de un país, concentración de riqueza en ciertos sectores, expropiación de otros. Relaciones entre países donde decisiones de ciertos países que logran superar ciertas desigualdades afectan a las desigualdades de otros países. Pero lo que hace Winnie, en lo que el día de hoy nos ha leído, y en el trabajo que viene desempeñando, y en los textos que ella está publicando, y en las conferencias que ella está difundiendo, es que nos pide que tengamos una mirada mucho más amplia, multidiversa de la desigualdad. Por supuesto, la desigualdad económica, estudiada por los profesores, que aparece en los debates, pero Winnie nos está reclamando a todos, y con justa razón, en que enfoquemos la desigualdad en otros, también en otros campos de la vida. La superación de la desigualdad es mucho más que la superación de la pobreza. El dato que nos brindaba ella de las personas que lograban ganar un salario por encima de los $4 por hora, habían superado la base que establece el Banco Mundial de la pobreza, $1.9. Sin embargo, las relaciones bajo las cuales se encuentran esas mujeres trabajadoras no están exentas de relaciones de desigualdad. Y entonces Winnie nos convoca a ver la presencia de relaciones de desigualdad en los estados, en las economías internas, pero que también nos fijemos en las relaciones laborales, en el acceso a los bienes, a los conocimientos para poder producir. Con mucho énfasis, y es entendible, nos pide que nos fijemos en las desigualdades al interior del mundo laboral entre hombres y mujeres. Y había que añadir, en el caso de Bolivia y de los países postcoloniales, entre hombres y mujeres indígenas y hombres y mujeres no indígenas, donde también se construyen, se labran relaciones de terrible y tremenda desigualdad.
Hasta hace poco en Bolivia, una mujer que cumplía un trabajo similar a un varón recibía apenas el 45% del salario del varón, cumpliendo el mismo tiempo de trabajo y cumpliendo las mismas funciones. Según el último censo de hogares, la diferencia en la remuneración se ha reducido. Ahora una mujer tiende a recibir entre un 75 y un 78%, pero aún así, por el mismo trabajo y por la misma remuneración, por el mismo trabajo y las mismas funciones recibe una menor remuneración. Winnie también nos propone ver cómo las desigualdades que se dan en la economía, que se dan en las relaciones laborales, se expanden y también están presentes en el ámbito de la política. Cita un texto muy bonito de un juez norteamericano que dice, más o menos, estoy parafraseando, que quien tiene poder económico no puede tener también el poder político de la democracia. Ese debate en América Latina se dio cuando se discutía las dictaduras. Poder militar, quien tiene poder militar no puede tener simultáneamente poder político. Eso es dictadura, porque tiene la capacidad de coerción para influir en las decisiones de las otras personas. Por eso las instituciones armadas no deliberan. En un sistema democrático no pueden deliberar. Y el juez aplica esta lógica latinoamericana a su modo al ámbito de la economía. Quien tiene poder económico y tiene mucho dinero no debería dirigir el ámbito político, porque está claro que va a usar los recursos económicos para influir en las tomas de decisiones. Entonces, este ámbito de la democracia y del sistema político como un lugar donde también hay que ir a estudiar, hay que ir a combatir y hay que ir a reducir las desigualdades en las tomas de decisiones, es un tema central. La desigualdad también es un tema del sistema político. Porque el sistema político no solamente es ser igual ante el voto, un individuo, un voto. El profesor Stiglitz dice $1 igual un voto en realidad. Y si tengo $1 millón, tengo $1 millón de votos. Y quien tiene $100 tiene 100 votos. Las diferencias económicas marcan diferencias políticas. Y una política de justicia y de igualdad en el ámbito de la política tiene que ir, por supuesto, a reducir esas diferencias. El profesor Rancière trabaja este tema de la democracia con el concepto bellísimo de la parte de los que no tienen parte. Hay democracia cuando la parte de los que no tienen parte demandan su parte. Cuando la parte indígenas, cuando la parte mujeres, cuando la parte trabajadores, que no tienen parte en las decisiones, demandan su participación en la parte. Cuando sucede eso, hay democracia. Entonces, la democracia es mucho más que el Estado de Derecho. Hay democracia en el sentido estricto del término y anclando el debate en los clásicos griegos, cuando la parte de los que no tienen parte reclaman su derecho a participar en las decisiones de las partes. La democracia entonces es más que una institución, es más que un voto, es todo un despliegue de reconocimientos, es un despliegue en la que los considerados que no deben tener parte, no son capaces, no están habilitados, no están preparados, asumen la capacidad de decidir, de mandar y de dirigir la sociedad. Winnie en su recuento nos ha convocado también a que veamos las desigualdades en el acceso a la justicia. El que tiene dinero tiene justicia, el que no tiene dinero no tiene justicia. Se da en el mundo entero, se da también en Bolivia. Hay desigualdades en los sistemas de justicia, pero también hay desigualdades en la construcción de la opinión pública. La opinión pública no es un lugar de convergencia de iguales. Quien tiene la capacidad de controlar sistemas de comunicación,
tener propiedad de medios de comunicación. Y hoy, tener el suficiente dinero para contratar empresas que manejen los algoritmos para llegar a todos los celulares de todas las personas con lo que esas personas quieren oír, es un tema de recursos, de dinero. Los algoritmos han incorporado una manera distinta también de desigualdad en la construcción de la opinión pública. Porque los algoritmos se compran. Los algoritmos son procedimientos mecánicos, repetitivos, previsibles, que dan un resultado. Eso es un algoritmo. Y usamos algoritmos para todo. Y se usa algoritmos, y de hecho la sociedad moderna nos está convirtiendo a los seres humanos en una bolsa de algoritmos. Y viene una empresa, ve qué video me gusta, qué periódico leo, qué temas de interés escribo, qué whatsappeo con mis amigos. El algoritmo identifica las palabras claves de lo que yo he entregado a la nube y el algoritmo matemático identifica a quienes les interesa tales temas y cómo una persona que tiene dinero puede incidir en su red de WhatsApp, en su celular, para mandarle un mensaje positivo o negativo. Esa es la manipulación de los algoritmos en la construcción de la opinión pública. Tampoco hay una igualdad en la construcción de la opinión pública. Si bien el Internet ha creado una sociedad donde todos son escritores y todos son lectores, a diferencia de la sociedad de la imprenta, donde había pocos escritores y muchos lectores. El Internet ahora modifica esta base estructural de la comunicación. Todos son lectores y todos son escritores. Es una revolución del soporte de comunicación. Pero es una revolución que no crea igualdades, sino que internamente reproduce o amplía desigualdades en la construcción de la opinión pública. Quien controla los algoritmos controla la opinión pública. Simple. Pero hay un tema también que Winnie nos convoca a ver, y ese es un tema que muchas veces se lo deja de lado, porque no es público, no está en la opinión pública, no está en los grandes debates televisivos, solamente aparece en la página roja de los noticieros, es las relaciones al interior de la familia, las desigualdades al interior de la familia. El sistema de familia moderna, en crisis, es depositario de muchas cosas. Es el lugar de la reproducción de la sociedad, por supuesto, la reproducción social natural de la sociedad. Es el lugar del desarrollo y despliegue de las facultades amorosas de las personas. Es eso la familia, pero es mucho más que eso. Hoy la familia, en muchos casos, es también un lugar de control de la capacidad procreativa de la mujer, de la capacidad emotiva de la mujer, de la capacidad laboral de la mujer, de la capacidad intelectiva de la mujer y de la capacidad emotiva de la mujer. La familia no es un lugar carente de contradicciones y de luchas. Es un lugar donde se despliega el amor, por supuesto, pero es un lugar donde también se despliegan muchas otras cosas. Y los índices de violencia contra la mujer, los feminicidios, tienen como núcleo orgánico la familia. Cada día nos espantamos en los periódicos hoy de leer asesinatos de mujeres por su condición de ser mujer. ¿Quién? El esposo, el amante, el tío, el primo, el cuñado, a veces el padre. Terrible. Son condiciones de tremenda desigualdad que se dan al interior de la vida familiar. Y hay que ver ese tema también. No podemos mantener una mirada distante de esta tragedia de desigualdades, de violencias, de abusos, de imposiciones y de dominaciones que se están recreando al interior de las unidades familiares.
Entonces las desigualdades atraviesan todo, la vida económica entre las naciones, la vida económica interna de los países, la vida laboral en los países, la vida política, la vida jurídica, la vida familiar, la vida comunicacional. Todo el ámbito de la vida cotidiana está marcado por desigualdades. Y la dignidad humana se presenta cuando uno se plantea combatir esas desigualdades, detectarlas, enfrentarlas, buscar superarlas. Pero hay un pedazo del relato de Winnie que me ha encantado y que muestra que el tema de la desigualdad no es solamente un tema de números, qué porcentaje redució la pobreza, cuánto subió el salario de la mujer. Ya, es una manera de darse cuenta, pero es más que eso. La desigualdad es un tema de sufrimiento humano que tiene rostro, que tiene cuerpo, que tiene nombre, que tiene historia. No podemos tratar el tema de la desigualdad como lo hacen los algoritmos. Los seres humanos no son una bolsa de datos. Los seres humanos, ante todo, somos seres sensibles. Cada célula de nuestro cuerpo está marcada por flujos de sensibilidad. Y la desigualdad es el sufrimiento. Es el sufrimiento de la persona que tiene nombre, que tiene apellido. Es la niña, es el niño, es la mujer, es el varón, es el trabajador. Y el enfoque de la desigualdad tiene que estar marcado por esa mirada, no algorítmica del sufrimiento, sino humana del sufrimiento, corporal, cárnica de la realidad. La desigualdad es un tema de sufrimiento humano. La niña que tenía que ir a recoger agua en un balde del río para preparar la comida. Evo, que tenía que tomar el agua junto a las llamas. Tiene nombre, apellido, textura, cuerpo, sensibilidad. Y cuando uno habla de las desigualdades, nunca tiene que perder de vista su contenido humano. No son números y cifras. Los números y las cifras son construcciones que nos ayudan a simplificar la cosa. Cuando uno habla de desigualdad, está hablando de seres humanos de carne y hueso, de corazón, de alma y de sensibilidades y experiencias, que puede ser la de uno mismo. Y la experiencia de uno no es un algoritmo. No, me niego a convertir la experiencia de Álvaro en un número en medio de una fórmula matemática. No, es un ser humano que sufre, o que ama, o que desea, o que busca. Entonces, este enfoque de la desigualdad como un hecho de condición humana, no de cifra ni de algoritmo, sino de condición humana, es la clave. Es la clave para tener un enfoque diverso, multisectorial. Y cuando uno tiene ese enfoque, también tiene una forma de comprometerse. Bolivia ha dado pasos importantes, aunque no suficientes, en la lucha contra la desigualdad. Winnie ha mencionado algunos y le agradezco ese conocimiento que tiene de Bolivia. Exhibimos con cierto orgullo los pasos que hemos dado, pero me adelanto en que en ningún momento estamos satisfechos. Hemos avanzado bastante, pero nos falta todavía un largo camino. Hace 15 años, el 10% más rico en Bolivia tenía 128 veces más que el 10% más pobre. 128 veces. Solo nos ganaba en América Latina Brasil, que pasaba 200 veces. Esa diferencia abismal entre los más pobres y los más ricos se ha reducido notablemente esta década. Ahora la diferencia entre los más ricos y los más pobres es de 46 veces. Aún así es grande. Una cifra razonable debería ser por debajo de 20. Pero hemos avanzado muchísimo. En los últimos años, 3 millones de personas han salido de la extrema pobreza. 30% de la población boliviana ha pasado a sector de consumo de clase media.
no es clase media, sino consumo de clase media, porque sigue siendo obrero o campesino, pero ha mejorado su condición de ingreso y la posibilidad de acceder a mejores medios para satisfacer sus necesidades. De ser una sociedad triángulo, una base grande, un centro pequeño y una pirámide diminuta, somos una sociedad pentágono, donde la base se ha estrechado, lo del centro se ha ensanchado y lo de arriba se mantiene como una punta. Y lo ideal sería que sea una sociedad rectángulo algún rato. Los salarios han mejorado en Bolivia, que es parte de lo que decía Winnie de la necesidad de la distribución de la riqueza. Hace 12 años un boliviano ganaba 440 bolivianos, equivalente a $40. Hoy un boliviano tiene como salario mínimo 2.060 bolivianos, 7 veces más, equivalente a $290. Hace 12 años un boliviano recibía la sexta parte de un argentino en salario mínimo. La sexta parte. Hoy un argentino recibe $10 más que un boliviano, $15 más que un boliviano en salario mínimo. En temas de salud, somos el país, según el informe del BID, que ha salido hace 3 meses, somos el país que más invierte en América Latina en educación, por encima del Perú, de Guatemala, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, de Argentina, en proporción a nuestro Producto Interno Bruto. En salud, pese a las tremendas dificultades y carencias que generan sufrimiento y de desigualdad en el acceso a la salud, hemos multiplicado por 9 el presupuesto de salud. Y está claro que hay que continuar aumentando el presupuesto de salud, de educación, hay que seguir aumentando el salario de los trabajadores, aunque protesten los empresarios, hay que seguir redistribuyendo la riqueza, hay que seguir reduciendo las desigualdades, pero un tema, y con eso quiero concluir, un tema que me queda como lección de lo que expuso Winnie, que no podemos dejar de lado, son la familia y el sentido común. La familia boliviana es una familia muy violenta. Tenemos los índices de violencia más elevados de América Latina, contra la mujer y contra los niños. Y a esas alturas ya no es solo un tema de leyes, se han hecho muchas leyes punitivas y se pueden mejorar las puniciones. Pero es más que un tema de leyes. Es un tema de las relaciones personales, que son sociales, porque un individuo es la síntesis del universo, la síntesis del mundo, la síntesis de la sociedad. Son 13.000 años de historia, 13.000 millones de años de historia que se condensan en los seres humanos como sujetos vivos. O 200.000 años de vida humana que se condensan en nuestro comportamiento, o 8.000 años de historia en América Latina que se condensan en nuestros hábitos, en nuestros comportamientos, en nuestras acciones. No es el individuo solo de Margaret Thatcher que se educa por sí mismo, no, es la sociedad entera que educa al ser humano. Eso está mal. Somos una sociedad muy violenta. Y es una vergüenza que tengamos el índice de violencia intrafamiliar más elevado del continente. Hoy estamos orgullosos de ser la economía que más crece en América Latina, 4.5%. Estamos orgullosos de ser la economía que tiene más reservas internacionales en proporción al Producto Interno Bruto. Estamos orgullosos de aplicarles a las empresas. Winnie decía que hay que aplicarles impuestos a las empresas. A los petroleros les aplicamos el 82% de las ganancias al Estado, a los banqueros el 50% al Estado, a las empresas mineras el 55% al Estado. Ningún país de América Latina hace eso. Estamos orgullosos. Pero ¿y la familia? Exhibimos cifras macroeconómicas satisfactorias de una sociedad que está buscando la justicia y la igualdad, pero exhibimos cifras de una vida familiar tremendamente violenta, tremendamente desigual, tremendamente abusiva, con niños, con mujeres.
Y entonces de eso no podemos sentirnos orgullosos. Este es un área que hay que trabajar. Reducir las desigualdades de opciones, de derechos, de oportunidades, de acceso a protección de la vida familiar. Hoy por hoy es un campo tremendamente conflictivo y claro, tenemos una doble moral. Nos quejamos de muchas cosas en el ámbito público, de la política y la economía, pero la familia la escondemos. Y adentro es puro golpe, puro coerción, o una buena parte de golpe y de coerción para resolver los asuntos. Ciertamente la familia boliviana está en transición, en una crisis, y el varón no está sabiendo entender cómo asumir sus nuevas responsabilidades en una sociedad en la que la mujer adquiere independencia, accede a medios de trabajo, accede a ingresos laborales, accede a educación, y la relación patriarcal tradicional de dominación se ha quebrado, y muchos varones optan por la violencia. Con la mujer y con el niño, peor con el niño. Entonces, eso requiere un tratamiento desde el Estado, por supuesto, pero también un tratamiento desde las instituciones, desde la educación, desde la escuela, la universidad, los amigos, los compañeros, el trabajo, los medios de comunicación, las redes, el WhatsApp. Si no trabajamos de manera convergente y concéntrica, esta violencia terrible y vergonzosa al interior de la familia boliviana se ha de mantener. Y el segundo tema es el que Winnie mencionaba como el sentido común. Buena parte de lo que pasa en la familia es la predominancia de un viejo sentido común conservador, violento, patriarcalista, colonialista, que no lo hemos podido erradicar. Los procesos progresistas revolucionarios quiebran un pedacito del sentido común. ¿Qué es el sentido común? Todo lo que hacemos sin reflexionar qué hacemos. Nuestra manera de valoración moral, nuestra manera de indignarnos, de arrepentirnos, todas las emociones que explotan en nosotros sin necesidad de que pasen por la conciencia, todos los preceptos procedimentales de la vida cotidiana, todos los preceptos lógicos de organizar el mundo, la vida con la familia, con los amigos, con los compañeros, con el gobierno, con los transeúntes y los preceptos instrumentales que tenemos. Preceptos morales, preceptos instrumentales, preceptos procedimentales y preceptos lógicos. Forman una mesa, un cuadrado que regula el sentido común. Son los algoritmos no conscientes de la vida cotidiana. Ese es el sentido común. Y los procesos revolucionarios modifican pedacitos del sentido común, la indignación moral frente a los abusos. Pero el resto del sentido común se mantiene. Se sumerge. Pasa el momento de la catarsis social de las acciones colectivas universalistas, vuelve a emerger el viejo sentido común conservador. En la vida cotidiana, en la vida diaria, en el lenguaje, en las estructuras lingüísticas de lo que decimos está el sentido común. Ese es el sentido común. Y eso es muy difícil cambiar. Es más que la cultura. Es lo profundo del cerebro, de la parte frontal del cerebro, que trabaja la ubicación en el mundo y la acción espontánea ante el mundo, el sentido práctico ante el mundo. Ese sentido práctico está en el ámbito de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida con los amigos, de la vida en el barrio. Y esa es la parte más difícil de transformar. La lucha contra las desigualdades es una lucha por un nuevo tipo de economía, por superar el neoliberalismo, por cambiar las relaciones injustas entre países, por democratizar más el sistema político, por mejorar el sistema de justicia, por distribuir más riqueza, pero también por modificar las pautas patriarcales, coloniales, abusivas, violentas, conservadoras del sentido común, que fácilmente son manipulables por los algoritmos de las redes.
Adular el miedo, el temor es muy fácil a través del WhatsApp, porque provoca emociones. No genera horizonte, pero genera indignación. Buena parte de la política está comenzándose a llevar de esa manera. Adular las emociones, no las razones. Gatillar el sentido conservador, patriarcal, racista, patriarcalista, colonialista del sentido común a través de las redes. No es que las redes inventan el sentido común, las redes gatillan, adulan, radicalizan, sobreexcitan esta dimensión conservadora del sentido común que ha sido sedimentada durante años y que nos los transmiten desde que el bebé tiene 1 hora y que por el hábito de la repetición, la rutina y la educación se vuelve acción espontánea. Mientras no cambiemos eso, también las desigualdades habrán de mantenerse en este otro ámbito no público, pero igual de terrible y de importante de las relaciones de injusticia y de desigualdad. Estimada Winnie, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias por tus lecciones. Me ha conmovido tu historia y me hizo recordar la historia del presidente Evo. Quisiera regalarte el libro del presidente Evo de su vida, que en parte se parece a la tuya, solo que en Bolivia el niño que tomaba agua junto a las llamas en el altiplano, ahora es presidente del Estado, y de eso nos sentimos muy orgullosos. Y ojalá algún día cosas así sucedan también en el resto del mundo. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del vicepresidente Álvaro García Linera. Con esto concluimos la parte de exposición y les agradecemos a todos ustedes una vez más por su gentil asistencia. Será hasta otra próxima oportunidad.